Yo tenía dos opciones: quedarme en el soy la mujer que se le murió el hijo y vivir muy triste, o también tenía la opción de honrar su vida, y yo decidí honrar su vida. Esa forma de ver al mundo es válida. Yo no estoy peleando contra ella, simplemente no es la misma mía, me tengo que ir. Quien tiene que cambiar soy yo. Y yo me quedé pensando, y fue como si a mí me nublaran todo lo que estaban diciendo. Yo solo me quedé pensando, porque a mí, cuando mi hijo se estaba muriendo en la UCI, un día me dijeron: nuestra responsabilidad es que tu hijo no salga como una planta. Porque creemos que porque las cosas son tontas, ay, no me sale un barro. Eso tan tonto le va a sacar filosofía. Hay ¿Sí? mucho detrás. Mucho de autoaceptación. Sobre todas esas creencias que al final la gente no siente y no tiene la conciencia de decir, pucha, a mí me han contado una cantidad de historias que en realidad no son. Y en el duelo yo dije: no, quiero sacar la real Jihan, quiero ser libre. ¿Será que es tarde para cambiar? ¿Será que es tarde para reinventarme? Pues yo tengo 35 años. Pero ganaste la tuya. Sí. Y te da un regalo, juepucha, la muerte de él es el regalo más lindo que has tenido tú en tu vida, porque es encontrar a la verdadera Jihan. Tal cual. No lo pudiste haber dicho más certeramente. Jihan, ¿cómo estás? Muy Bienvenida, bien. qué rico tenerte a ti, tener a tu historia, tener tu energía. Ya sabes que nos traes aquí para compartir, para ayudar a otras almas a que encuentren ese camino. Así que cuéntanos. Gracias primero por la invitación. Y bueno, ahorita detrás de cámaras estábamos un poquito hablando como que quería venir a contar hoy. Y una de las cosas como que se vino en mi corazón, yo soy muy creyente, y siento que Dios puso en mi corazón, es más allá de hablar la muerte de mi hijo murió a los 3 meses de nacido por una cardiopatía congénita muy compleja, es qué pasó después. No quedarnos en el se murió y fue una tragedia, que lo fue para mí. Lo es. Lo es, y fue muy duro y un tema muy complejo, sino cómo su muerte transformó mi vida totalmente y cómo de alguna manera yo tenía dos opciones: quedarme en el soy la mujer que se le murió el hijo y vivir muy triste, o también tenía la opción de honrar su vida, y yo decidí honrar su vida. Y en medio de todo ese proceso empecé a redescubrirme. Empecé a darme cuenta que yo tenía muy enfocada la mirada en cosas que quizás no me hacían realmente feliz. Y ni siquiera cosas que realmente no me hacían feliz, sino que empecé a descubrirme realmente. El duelo es muy silencioso. La gente no le gusta acompañarte en el duelo. Acompañar en duelo no es fácil, la gente no sabe qué decir, no sabe cómo abarcarte, es complejo. Entonces el duelo es silencioso. Uno vive mucho tiempo solo, pensando, como digo yo, pensando pensamientos todo el tiempo. Y en ese pensar y pensar, empecé a redescubrirme, empecé a darme cuenta que había una Jihan como niña, como por allá guardada en un cajón del olvido, que de pronto tenía muchas cosas muy reprimidas, de si eres así no vas a ser exitosa, si haces esto se van a burlar, o sea, muchas cosas que uno, como que en la medida en que uno crece, va siendo adulto, va guardando y va diciendo, tengo que ser diferente porque la sociedad me ha llevado a un éxito, porque la sociedad me ha llevado a que tengo que ser de tal manera. Y en el duelo yo dije: no, quiero sacar la real Jihan, quiero ser libre. Cuando tú sufres algo tan fuerte y tan profundo como es la muerte de tu hijo, tú empiezas a escoger tus batallas. Entonces yo, por ejemplo, antes sufría mucho con el tema laboral. Y fue como, yo no quiero seguir sufriendo. O sea, a mí ya en la vida me tocó sufrir algo muy duro, porque si esto que lo puedo elegir, voy a escoger sufrir. No. Entonces yo empecé un cambio muy fuerte, incluso cambio de amistades. O sea, una cosa, un cambio de hacia dónde quiero ir en mi profesión. Y hoy soy una persona nueva. ¿Y cómo definirías a esa Jihan de antes y a esa Jihan de ahora? O sea, ¿en dónde está como esa diferencia? Porque hubo una frase, para ponerle contexto a la gente, justo antes de arrancar, tú decías, es que la muerte de mi hijo me llevó a querer ser o buscar ser una persona diferente, o no ser la misma persona que era. ¿En dónde está esa diferencia? O sea, ¿en dónde encontraste realmente que eres una versión diferente de la Jihan antes de la muerte de tu hijo? Te voy a poner un ejemplo. Puede ser muy tonto, muy superficial, pero te voy a poner un ejemplo. A mí toda la vida me ha gustado escribir, desde chiquita. O
sea, yo a los 6 años escribía poemas. Pero pues eso es como algo raro, ¿no? Como toda la vida me ha gustado el tema de la salud, obsesionada. Yo siempre digo que soy médico frustrada. Y yo siempre escribía muchas cosas y era como esa parte medio profunda, medio de analizar, de profundizar en los temas, de sentarme contigo y tener una conversación extremadamente profunda. Yo no lo podía hacer, porque yo estaba enfocada en otra cosa, porque las personas que me rodeaban están enfocadas en otra cosa. Yo dije, no, yo quiero ser una persona profunda. Yo quiero que si nos vamos a sentar a hablar de este florero, yo quiero poder sacar mi parte de profundo, trascendental. Sí, filosofar de la vida. Y la gente, ay, pero qué trascendental eres. Soy. Soy. Y fíjate que empecé a hacer contenido en redes sociales muy trascendental, de cosas muy bobas. A mí me pasan en la vida cosas súper tontas que yo las vuelvo trascendentales porque esa soy, esa es mi forma de pensar. Pero fíjate que eso es una bonita enseñanza de tu proceso, porque creemos que porque las cosas son tontas, ay, no me sale un barro. Eso tan tonto le va a sacar filosofía. Hay Sí, mucho detrás. mucho. Mucho de autoaceptación, mucho de todo lo que tiene que ver con incluso con la carga que nos han obligado a hacer sobre la perfección de la piel, sobre todas esas creencias que al final la gente no siente y no tiene la conciencia de decir, pucha, a mí me han contado una cantidad de historias que en realidad no son. Y ahí es donde está la carga de profundidad de algo tan pequeño y tan simple como un granito que te lleve a ti a cuestionarte incluso cómo te estás autopercibiendo. ¿No? ¿Te estás aceptando? ¿Te estás aceptando en la versión actual o solo en la versión sin barritos? O en la versión flaco, o en la versión gordo, o en la versión calvo, o en la versión... Porque al final podemos tener una enfermedad que me tumbó el pelo. Sí. Y entonces, ¿voy a tener una crisis de identidad o no? ¿Me acepto o no? ¿Me estoy aceptando a mí o solo acepto la versión estéticamente aceptable de mí? Y son reflexiones muy profundas. Yo comparto también contenido, yo lo llamo filosofadas, ¿no? Entonces un día iba por la circunvalar y vi un árbol crecido en toda la mitad de un puente en una curva, en un concreto. Y yo decía, pucha, hasta en las circunstancias más complejas se puede crecer. Y fue algo a través de un arbolito que estaba ahí. Y esas son esas filosofadas que hacen que nuestra vida realmente tenga un sentido más allá de simplemente ser como conejos, ¿no? Venir, reproducirse, salir, comer y ya. No nos podemos sentar a hablar entonces. ¿Por qué? Porque duraríamos toda la vida. Pero chévere, de eso se trata esta conversación. Mira, a mí una vez me pasó algo muy fuerte. Yo creo que ese día lo tengo muy marcado porque fue como un antes y después de mi vida. Después de la muerte de mi hijo, yo estrené un trabajo. Un trabajo en un ambiente con demasiados egos. Una cosa brutal. Me llevaron fuimos a una comida y en la comida empezaban a hablar mal de una persona. Porque además era un ambiente donde todo el tiempo se criticaba mucho. Y yo me acuerdo que yo estaba en silencio oyendo, yo con el duelo reciente acá en la espalda durísimo, y dijeron, ay, es que esa vieja es una mongólica, perdón la palabra, así esa frase. No, esa aquí vieja, puedes decir groserías, puedes decir todo. Esa vieja es una mongólica. Y yo me quedé pensando, y fue como si a mí me nublaran todo lo que estaban diciendo, yo solo me quedé pensando, porque a mí, cuando mi hijo se estaba muriendo en la UCI, un día me dijeron, nuestra responsabilidad es que tu hijo no salga como una planta, no salga totalmente vegetal. O sea, mi hijo, y voy a decir una palabra horrible, si se salvaba podía ser un mongólico según lo que estas personas estaban diciendo, qué fuerte. Sí. ¿Sabes? Es como, Dios mío, ¿quién usa esa palabra hoy en día tan fuerte? A mí me pareció brutal esa palabra. Me rayé tanto que pasé toda la noche en silencio, hizo cortocircuito en mí y nunca más pude volver a ese entorno. ¿De verdad? Así. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con la literalidad, con los contextos, que yo creo que hoy como sociedad nos hace falta mucho contexto. Hoy a la gente la matan por pensar, la matan por ser feminista, la matan por ser político de derecha, de izquierda, de centro, de lo que tú quieras. Y yo creo que el respeto sobre las ideas siempre que no choquen contra tu integridad. Es decir, yo puedo tratar, te voy a poner un ejemplo. Hace un rato, como recién empecé este formato, alguna vez saqué un video que decía, una vieja un día me puso los cachos. El 80% de las conversaciones de las mujeres era, el mensaje está muy chévere, pero ¿por qué tiene que tratar a las mujeres de vieja? Entonces yo decía, pucha, pongámosle contexto. En Bogotá
a las mujeres les Les decimos dicen viejas vieja. sin ofensa, ¿no? Sí. Como decirle al man, ¿no? Entonces, si el man emputarse porque le dicen man. Pero fíjate que es no ponerle contexto a las cosas, ¿no? Entonces, en tu caso no estoy diciendo que ese contexto, o sea, o que tú estuvieras fuera de contexto, pero lo cierto es que fíjate que algo tan pequeño te tocó una herida. Me tocó una Y herida. entonces, ¿desde dónde reaccionaste? Desde la herida. Puede que incluso lo hayan dicho en broma, o sea, Y lo hicieron así. y haya sido inocentísimo, ay, mucha mongólica, o que uno mismo a veces se hizo, ay, puta, yo soy un mongólico, ¿sí? O uno se habla de unas formas, pero el contexto implica, ¿no? Ya si es una ofensa directa, pues uno sí, pero a lo que recalco es que si nosotros no le ponemos contexto, reaccionamos desde nuestras heridas. No porque tú hayas estado mal, sino que ¿qué te tocó la herida? Puta, no, o sea, mi hijo pudo haber estado ahí, o sea, no quiero que se refieran a nadie de esa manera porque te estaba tocando la herida. Seguramente si no hubiera pasado, Ah, no. pasa No era- desapercibido en tu Pasa vida. desapercibido. Y por eso empezar a cuidar las palabras desde la compasión y por eso la comunicación tiene que ser muy compasiva. Porque una cosa es que a mí no me ofenda y otra cosa es que para ti sea ofensivo. Total. Y eso no quiere decir que tengamos que andar en un campo minado como si uno no pudiera hablar y decir, no, es que ahora no se puede decir nada. Porque a los negros no se le pueden decir negros. Y a los gays no se le pueden decir gays. Y a las lesbianas no se le pueden decir lesbianas. Y al enano no se le puede decir enano. Toca decirle persona de baja estatura. Sí, y de origen africano. Y esas cosas que los pongo como en términos de burla, con mucho respeto hacia todas las razas, todo. Pucha, nos volvimos una sociedad de una cantidad de prohibiciones, pero porque reaccionamos desde nuestras heridas. Yo reaccioné desde mi herida 100%. O sea, lo tengo clarísimo. Ellos no querían nunca ofenderme, lo tengo muy claro. Sí, sí, sí. Pero digamos que en ese momento para mí fue como, yo creo mucho en las señales de Dios y fue como, yo desde hace rato me venía sintiendo incómoda en No ese es mi ambiente. lugar. No es mi lugar. Y eso, Y ellos no tienen por qué cambiar. La de que cambió acuerdo, fui yo. de acuerdo.